Ok. Vamos a hablar sobre la bioética. Decir que es un neologismo. Neologismo quiere decir es una palabra nueva que se introdujo. Es un neologismo, una palabra muy reciente, novedosa, la palabra bioética. Tan reciente que imagínense que en 1970 la mayoría de ustedes ya había nacido. Yo nací en el 80, entonces ya tenía 10 años esa palabra. En 1970 se fue acuñando esta palabra en un libro que escribió un señor conocido como Potter, de apellido Potter. Él es, si no me equivoco, estadounidense. Ahí, familiar de Marcos. Pero no es Harry Potter. No, no es Harry Potter, es otro Potter. Entonces Potter dice que en 1970 aproximadamente se acuñó este neologismo, quiere decir esta nueva palabra, en un libro que él escribió. La palabra bioética no existía, obviamente. Y sabemos que bioética está compuesta por dos palabras: bio, que significa vida, y ethos, que significa costumbre. En pocas palabras, es la ética de la vida. Bioética. La ética de la vida. La definición como tal de la palabra bioética, anótenla por favor, es la ciencia que regula el comportamiento humano. Es la ciencia que regula el comportamiento humano en el campo de la vida y de la vida y la salud. Es la ciencia que regula el comportamiento humano en el campo de la vida y la salud. Es la ciencia que regula el comportamiento humano en el campo de la vida y la salud, coma, a la luz de los valores, a la luz de los valores, a la luz de los valores relacionados con la dignidad de la persona. A la luz de los valores relacionados con la dignidad de la persona. Vuelvo a repetir, es la ciencia que regula el comportamiento humano en el campo de la vida y la salud a la luz de los valores relacionados con la dignidad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la bioética va a estar siempre al pendiente, atenta, prendiendo los bombillos rojos, verdes, amarillos, cuando se esté tratando de cometer alguna anomalía que atente contra la vida o contra los principios de la vida. Algunos también han dicho que no solo la vida humana, también ya se relaciona con la vida animal, la vida vegetal. La bioética la relacionan ya también con otros tipos de vida. Pero ahorita vamos a hablar de la vida del ser humano. Entonces, en palabras muy mías, la bioética está pendiente, atenta, para cuando se
pretenden cometer fechorías o cosas que van en contra de los valores cristianos, y la bioética está ahí pendiente para regular eso, para encender los bombillos y que no se cometan barbaridades o aberraciones contra la dignidad, contra la vida de la persona. Y recuerden ustedes aquí cabe mencionar una frase que dice: no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Eso es para los avances científicos, tecnológicos en relación a la vida. Pero es que lo podemos hacer, sí, pero no todo se debe. No solamente porque lo puedas hacer quiere decir que lo tengas que hacer. Hay cosas que, aunque se puedan hacer, no se deben hacer. Esto por los avances tecnológicos y la genética que va que va evolucionando de manera sorprendente, y no faltará algún científico, una persona que quiera hasta jugar con esas cosas, y se le puede hacer fácil hacer experimentos. Entonces, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. ¿Por qué la bioética es una ciencia? Anótenlo así. ¿Por qué es una ciencia? Porque está relacionada con la vida y la salud humana. Perdón, ¿por qué la bioética es una ciencia humana? Está catalogada como una ciencia humana. Es una ciencia humana porque está relacionada con la vida y la salud de la persona. Es una ciencia humana porque está relacionada con la vida y la salud de la persona. Siguiente punto, ¿por qué la bioética es una ciencia racional? Ya dijimos por qué es una ciencia humana, porque está relacionada con la vida y la salud, y ahora, ¿por qué es una ciencia racional? Pues porque su base son los valores y la dignidad de la persona. Por eso es una ciencia racional. Eso implica tu razonamiento, tu análisis. Hasta aquí vamos bien, porque de inicio debió de quedar claro qué es la bioética con esa definición que dimos. Padre, perdón, no le capté la última definición, que es ciencia racional porque su base En son los valores y en la dignidad. Ok, gracias. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Se está entendiendo, se está comprendiendo qué es la bioética. Es esa ciencia que regula el comportamiento humano, ¿verdad? Para poder avanzar en cuanto a la vida y la salud, a la luz de los valores relacionados con la dignidad de la persona. Y todo esto tiene que ver incluso con el tema del aborto, ahorita lo vamos a ver por qué se relaciona con otros temas. Siguiente punto, ¿por qué es una ciencia interdisciplinar? ¿Por qué la bioética es una ciencia interdisciplinar? La bioética como una ciencia interdisciplinar. ¿Por qué? Porque se puede relacionar con otras ciencias, por ejemplo, la medicina, el derecho, la filosofía, etcétera. ¿Por qué la bioética es una ciencia interdisciplinar? Porque se relaciona con otras ciencias.
la medicina, el derecho, la filosofía, etcétera. La medicina, pues ya sabemos, tiene que ver con la salud, con el bienestar de la persona, con su vida, con su estabilidad. El derecho, porque se manejan principios, se manejan leyes, normas que favorecen o no favorecen al cuidado de la persona. La filosofía, porque hay términos que, que están plasmados en la verdad, en la esencia del ser humano. Entonces hay que manejar ahí algunos términos filosóficos que no cambian, que son permanentes. Entonces, por eso la bioética es una ciencia interdisciplinar porque se relaciona con estas otras ciencias. Hasta aquí vamos bien. Marcos, Franklin, Anita, Sí, Omar. señor, sí, señor. Preparando las Ahora son, preguntas para más adelante. Sí, ok. señor. Actualmente la bioética se enfoca en los siguientes temas, anótenlos. Actualmente la bioética se enfoca en los siguientes temas. Actualmente la bioética se enfoca en los siguientes temas. ¿Cuáles son los siguientes temas? Por ejemplo, el asunto del embrión, los embriones humanos. Otro tema, la genética. Otro tema, la procreación humana. Todo esto que tiene que ver con el aborto, la procreación humana. Otro tema, la vida en la fase terminal. Esos son los temas unos de los temas que aborda la bioética. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la medicina y las tecnologías biomédicas han avanzado tan rápido, nosotros ya lo sabemos, las medicinas y las tecnologías biomédicas han avanzado tan rápido que por eso es necesario la bioética. ¿Por qué es necesario la bioética? Porque esta ciencia es la que regula, ya lo habíamos mencionado con la definición, ¿verdad? Regular. Regula el comportamiento humano, decía la definición al inicio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, los avances tecnológicos en la medicina relacionados con la vida van muy avanzados, van muy rápido. Necesitamos a la bioética para regular sus alcances y sus prácticas. Necesitamos a la ciencia de la bioética para regular los alcances y prácticas y así incluso poder evitar un desastre irreversible. Imagínense con todo este tema de la clonación, por ejemplo, o de la fecundación in vitro. Entonces, necesariamente debe entrar la bioética.
Uno más recién, padre, es de la desarrollo de la vacuna de COVID, El de la vacuna, así todo eso. porque ellos usaron ¿cómo se llama? Fetos. Y eso es lo que es ilegal, ¿verdad? Pero al final, bueno, el Papa Francisco lo puso claro, porque la resulta, aunque era malo lo que hicieron para obtenerlo, la resulta es que esa vacuna era para salvar vidas, algo así. Es difícil. Claro, se necesita una reflexión moral y ética. Entonces, vea la importancia de la bioética en este campo. Y ahora nosotros como cristianos, obviamente, sabemos que tenemos principios, valores sumamente eternos y que tienen incidencia en la realidad temporal. No porque son valores eternos quiere decir que no podemos enfocarlos o plasmarlos en la realidad temporal. Nosotros como cristianos manejamos muchos valores eternos, pero también están proyectados o están plasmados en la realidad temporal. Tienen su como decimos, su implicación en el tiempo. Entonces, desde nuestro cristianismo, obviamente vamos a estar a favor de la ciencia bioética y de promover valores que estén a favor de la dignidad de la persona, de la vida. Qué tarea más complicada la de esta gente, padre, hay que darle bien a todo mundo, ¿verdad? Claro, Y por lo mismo le por decía ahora que ejemplo, estaba preparando las preguntas porque al menos como parte de la historia de nosotros, bueno, nosotros no pudimos tener hijos. ajá, Y ya en últimas mi esposa se ha quedado en lista de espera para la fecundación in vitro y todo lo demás, pero por nuestros valores cristianos y todo lo demás, aunque a nosotros nos hubieran llamado, hubiéramos dicho que no. ajá. Por Pero ejemplo, está el tema de hasta dónde está permitido o hasta dónde es ético que tú puedas modificar genéticamente ujú, eh, a tu hijo, ¿verdad? En el los vientre, hijos, sí. sí, modificar todo y lo quiero así, lo quiero de este color de ojos, quiero que tenga las orejas, la nariz, la cara, o sea, ¿hasta qué punto eso es ético? Y me Pero, Hasta, venía y me estaba acordando de la terminología de la vez pasada ya, y el fin puede justificar los medios. ajá, Es que yo quiero, es que yo anhelo, es que yo necesito, es que si no hago esto me va a ir mal. también hasta qué punto eh, la procreación es un derecho Sí, o nosotros los cristianos diríamos es un don, un regalo de Dios, correcto. o, o es un derecho donde tú puedes a fuerza exigirlo y a como dé lugar buscas la procreación pero y padre, no te si importa hubi- pasar por lo que sea. y si hubiera una manera de modificar los genes para salir más sacerdotes, No sé, habría que preguntarle al Papa. Padre, No creo, no creo que todos los que modifiquen sus genes quieran ser sacerdotes. padre, Mande. pero ahí hablando de lo que decía Franklin sobre los fin justifica los medios, eh, en nuestra situación era, bueno, era algo parecido, 5 años sin tener hijos, pero después un sacerdote nos dijo, ya tengan tranquilidad y déjenselo en las manos a Dios. Ajá, Y sí, y de ahí se dio que a los 5 años tuvimos el primero y luego después de 10 años el segundo, ajá, pero el segundo ya venía con complicaciones y doña Liet le
tenía problemas, le detectaron varicocele en el útero. Entonces, se lo tenían que sacar a la fuerza porque si no, peligraba su vida. Entonces ahí está el fin de hay que hacerlo, porque después el padre Edgar nos regañó, dice, ¿qué pasa con los más que no tienen más hijos, solamente 2? No, ya le explicamos, no, padre, es que es por cuestión de salud, no es porque no Claro. queremos. Y entonces de ahí ya comprendió, pero la cuestión hay que ver el fin, digamos, ¿por qué? Claro. Que justifica el medio. Ok. ¿Qué aportación hay de la teología moral a la bioética? Obviamente, esta bioética incluso se puede manejar fuera de la religión. Para algunos no propiamente lo relacionan con la religión, pero nosotros como cristianos sí lo hacemos. Y por eso, ¿qué aportación hay de la moral católica a la bioética? Hay una aportación muy fuerte que la encontramos en la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II, donde se habla de una armonía entre la fe y la razón. Entonces, por un lado, la razón que va avanzando, va evolucionando, va a la vanguardia, sacando novedades, pero por otro lado, la fe. Entonces, ahí encontramos en la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio, fe y razón, y habla de la armonía que debe complementar a la fe y a la razón. Es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Y principios que no cambian, ¿verdad? Por ejemplo, la verdad, el bien. Entonces, ¿qué aportación da la moral católica? Pues por medio de esta encíclica, donde se habla de la fe y de la razón. La Iglesia, por su parte, aprecia los avances de la razón, que ha alcanzado la razón, los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. La Iglesia ve en la filosofía el camino para reconocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, también se considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar en la inteligencia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que aporta ¿Cuáles serían los valores cristianos de especial relieve en la bioética? Cristianamente, ¿cuáles son los valores que aportamos a la bioética como cristianos? Por ejemplo, anótenlo primero, el valor y la intrínseca dignidad del ser humano. El valor y la intrínseca dignidad de todo ser humano. Eso es lo que aporta el cristianismo a la bioética. El valor y la intrínseca dignidad de todo ser humano, por encima de las circunstancias externas y personales. Otra cosa que aporta el cristianismo es la vida humana como un valor fundamental del cual no se puede disponer arbitrariamente. La vida humana como un valor fundamental del cual no se puede disponer arbitrariamente.
Otro valor, la ética de Jesucristo es una ética de libertad y es un valor, por eso constituye un valor básico. La ética de Jesucristo es una ética de libertad y constituye un valor básico. Otro punto que aporta el cristianismo a la bioética es que la ética del evangelio está basada en el amor y en el don gratuito. En el amor, en el don gratuito, en dar sin esperar respuesta o sin esperar nada a cambio. Y tiene una marcada predilección por el pobre, por el débil, por el marginado. Todos esos son valores cristianos que le aportamos a la bioética. Por eso se dice que a veces en los debates que pueden tener lugar en un ámbito político o de otra índole, se debería tener muy presente la bioética. Me atrevo a decir que habrá más de alguna persona que no conozca de bioética y está tocando temas fundamentales como la vida, el aborto, la eutanasia y no conoce temas de bioética. Me parece que puede estar errada su reflexión. Imagínate, entonces solo va a tener como base eh, los términos meramente materialistas o utilitaristas y es peligroso eso. Estar dialogando sobre el aborto o sobre la vida en términos meramente comerciales, materialistas, utilitaristas, es sumamente peligroso y no tener ni una noción de lo que es la bioética. Entonces, eso es lo que aporta el cristianismo, la ética evangélica basada en el amor, el don gratuito, dar sin esperar nada a cambio, y tiene una marcada predilección por el pobre, por el débil y por el marginado. El mensaje de Jesucristo consiste esencialmente en la solidaridad humana, no es una ética individualista. La solidaridad humana no es una ética individualista. En busca de una autoperfección personal. La ética cristiana supone una superación en el campo espiritual y en el campo de la, perdón, una superación de la espiral de la violencia. No se vence al mal con el mal, sino que se vence el mal con el bien. Entonces vamos a atacar el mal con este otro mal. No es correcto cristianamente hablando. Vamos a atacar este mal con, es como lo que decía Marcos con la vacuna. Vamos a matar a un niño para sanar a otro. O matemos a 100 para sanar a 20. Entonces no podemos vencer al mal con el mal, sino más bien vencer el mal con el bien. Me parece que son palabras de San Pablo. Todos estos son valores genuinamente evangélicos y son asumidos desde una ética del cristianismo. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? La ética cristiana supone que me quedé por ahí. Supone una superación de la espiral de la violencia. O sea, hay que superar eso. No se vence el mal con el mal, sino con el bien. Gracias.
Eh, dice que es necesario un diálogo, obviamente. Todas estas cosas hay que dialogarlas, discutirlas, saberlas poner en la mesa de debate. En el ámbito filosófico actual sobresale la necesidad de un diálogo desde la ética del discurso. Tanto por el lado del creyente como por el lado de los que no son creyentes, a saber dialogar. Algunos de nosotros viejos, cuando terminaron Vaticano II, estaba bien claro que el pueblo, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Los laicos, estaban, Ajá. y muchos sacerdotes también, como deseando un poco cambio en lo que es anticonceptivo, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, condones, que lo que es no permitir que la esperma fertiliza, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento, Papa Pablo VI, ¿verdad? Él salió con documento fuerte. Yo recuerdo ese tiempo, bueno, no recuerdo el momento, pero ya como era bebecito, pero recién, digo, grande, la gente, eso era un punto, digo, de desacuerdo, que él puso la palabra final. Entonces, aunque técnicamente tenemos que tener esa conversación, como usted dice, a veces, bueno, el Papa específicamente tiene el poder de implementar o decidir al final. Mucha Sí, gente está claro, preocupada. Pues sí, solo para andar conversando de eso, ¿verdad? claro, Y claro. está ahora con el sínodo también, están con ese de conversar, ¿verdad? No, no todos los temas están abiertos, algunos sí. Ok. mm, Vamos terminando con cuáles son 4 principios de la bioética. Anótenlos, los 4 principios de la bioética. Los 4 principios de la bioética. El primer principio de la bioética es la no maleficencia. Quiere decir no hacerle el mal, la no maleficencia. Recordemos que también esto está fundamentado en la medicina con este juramento de Hipócrates. Este principio ya se formuló en la medicina hipocrática. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién era Hipócrates? ¿Recuerdan ustedes quién era Hipócrates o se los dejo de tarea? Bueno, hay un juramento, pero es algo de griego, pero no, es un doctor ya, Sí, pero, era un doctor en la época de los griegos pero y tenemos hasta todavía hoy, hasta- El juramento perdón, hipocrático dice que de toda la vida, ¿no? es que es sí, un juramento, los doctores tienen que siempre, y no, eso siempre quiero ver si es cierto, pero ellos tienen que promover la vida y siempre defender y buscar a salvar la vida de alguien. sí, es un juramento que hacen en nombre de ese señor, de ese doctor que era un griego en la época antigua. Juramento hipocrático, ¿verdad? Ujú. Ese era su nombre, Hipócrates. Ok, Galindo, ¿no? es Sí, decir que pero ahora si no tiene seguro, ya eso ante todo no no vale. hacerle daño al paciente. Entonces, ¿cuál es el principio de la bioética? Ante todo no hacerle daño al paciente. Se trata de respetar su integridad física y psicológica.
Este es el primer principio de la bioética, la no maleficencia. O sea, no hacerle el mal. Respetar su integridad física y psicológica. Siguiente principio, el principio de la beneficencia. Beneficencia. Es todo lo contrario, hacerle el bien. Se trata de la obligación de hacerle el bien. Es otro de los principios clásicos de Hipócrates. El problema es que hasta hace poco el médico podía imponer su propia manera de hacer el bien. O sea, sí, yo le voy a hacer el bien, pero a mi manera. Y tampoco es correcto. Es que yo le quería hacer el bien y le di todas estas pastillas y más bien lo maté, pero es que yo quería hacerle el bien. No es el bien a tu manera, sino el bien como debe de ser, de manera objetiva. El problema es que hace poco, el médico todavía quería imponer su propia manera de hacer el bien, sin contar con el consentimiento del paciente. Por lo tanto, actualmente este principio viene matizándose por el respeto de la autonomía del paciente. No es lícito imponer a otros nuestra propia idea del bien. Qué interesante eso, ¿eh? No es lícito imponer a otros nuestra propia idea del bien. Se me ocurre que hasta en algo elemental, como que alguien te diga, tómate esta pastilla porque a mí me hizo bien. Sí, pero a ti te hizo bien, a mí no me va a hacer bien. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y hay gente que es muy dada como a recetar pastillas y hasta se puede poner brava porque tú no te la tomaste. Digo, solo por poner un ejemplo muy, muy sencillo, pero dice Padre, que no es lícito imponer a otro nuestra propia idea del bien. Obviamente una mamá con un niño le da una pastilla, ella ya sabe que al niño le hace bien, pero me refiero como a perder los niveles y como querer obligar a alguien que se tome los medicamentos que yo tomo, solo porque a mí me hicieron bien y creo que a él también, pero no es correcto. Y menos si la persona no quiere. Cuando hablamos de un adulto, desde luego. yo tengo una situación bien delicada, padre, que me molestó, pero no soy mujer, entonces realmente no tengo nada que decir, pero una señora de nuestra parroquia, ella dice, ella tuvo un embarazo peligroso o no sé, ella dice, yo lo pongo en la mano de Dios y usted también a las mujeres, ¿verdad? Ajá. Y comprende, suena muy bien. No dije nada a ella, pero a ese grupo digo que mal, porque al final eso no es una receta universal. Claro. Especialmente cuando hay alto riesgo, ¿verdad? Ella es muy devoto a la iglesia, muy en la iglesia y eso tampoco no es responsable. Comprende, Claro, claro, cada uno tiene que formar su moral, especialmente cosas así muy delicadas. claro, claro. Sí, por eso basarnos en principios, hay principios. Siguiente principio, ya dijimos el de la no maleficencia, el de la beneficencia, hacerle el bien, y el siguiente principio es la autonomía, o también conocido como libertad de decisión. Se trata de la obligación, perdón, se puede definir como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo. Por eso, si el paciente o los familiares dicen, no, lo vamos a llevar a otro hospital para ver qué nos dicen. Listo, es libre también, él tiene derecho a decirme, voy a otro hospital, voy a intentar con otro médico. Se puede definir como la obligación de respetar los valores y las opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente, sí, porque está en riesgo su vida.
Y muchas veces ha pasado que un médico no le pega y no le pega y no le pega hasta que la mamá o el papá o el mismo paciente dice yo me voy, y van y buscan a otro médico y el otro médico sí le pegó. Supone el derecho incluso a equivocarse a la hora de hacerlo, pero ni modo, es su elección. De aquí se deriva el consentimiento libre e informado de la ética de la medicina actual. Tú como médico cumples con informarle, ok, si usted se quiere ir, este es el riesgo, esto va a pasar, pero si usted quiere irse, adelante. Pero estos son los riesgos. Y si quiere arriesgarse, hágalo. Y tiene todo su derecho, tal vez se encuentre un médico mejor. Entonces lo informas también, le dices cómo está la cosa y que él decida, o que decidan los familiares. Y el último principio, son 4, el principio de justicia. El principio de justicia consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso de los recursos sanitarios. Ajá. No es que los, solo los ticos tienen derecho a la tecnología más avanzada para curar el dengue. Pero ¿por qué solo los ticos sí? Porque los nicaragüenses no. ¿Por qué solo a ciertas personas se les otorga un derecho a gozar de los avances tecnológicos de la ciencia, ¿verdad? Para que les curen un tumor, etcétera, como si fuera un privilegio solo de algunos, cuando deberían de tener acceso todos. Descubrieron una máquina que trajeron a Costa Rica para eliminar la lepra, sí, pero la van a utilizar solo con los ricos o con los que son de Costa Rica, con ningún otro más. Entonces, injusto. Consiste en el reparto equitativo de las cargas y beneficios en el ámbito del bienestar de la vida, evitando la discriminación en el acceso de los recursos sanitarios. Este principio impone límites al, al de la autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo no atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las personas. Se pueden plantear también conflictos no solo entre miembros coetáneos de un mismo país, sino entre miembros de países diferentes. Por ejemplo, acceso desigual a recursos naturales básicos. E incluso se habla de justicia para con las generaciones futuras, ¿verdad? Hay que dejarles un buen planeta a las generaciones futuras. Entonces, señores, por ahí va el asunto. ¿Alguna duda, pregunta? Vamos terminando. Esa es la bioética. Obviamente tiene muchos campos y ustedes investigan más y más y más y más. Yo les he compartido así como lo elemental. Sí, está sumamente relacionada con la teología moral. Y bueno, ya escuchamos las implicaciones que esto conlleva, ¿verdad? Y lo importantísimo que es para nosotros los cristianos, porque al final pues estamos metidos en un espacio-tiempo, aunque como les decía, aunque nos movemos con valores eternos, pero no dejan de tener incidencia en lo temporal. Más bien tienen demasiada incidencia en lo temporal. Y ahí, para cuando nos pregunten por alguna, o nos llegue algún caso relacionado con decisiones de un enfermo, de la vida, de un trasplante, de un aborto, pues al menos saber que debemos de partir de los principios que ya mencionamos y que no se deje a un lado la bioética,
No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No, es que ya se puede, sí, pero no se debe. Todavía no es el momento, o no es ético, no es correcto, no es moral, entonces espérense. No, ya podemos clonar, ya podemos combinar células y hacer todo lo que querramos. No, no, no es correcto, no se adelanten. Entonces ahí va regulando la bioética, los avances de la ciencia y la medicina. Y ahí vamos poco a poco avanzando. Ellos por un lado queriendo dar soluciones a la realidad del ser humano con sus avances tecnológicos, y nosotros por otro lado queriendo que no se transgreda los principios de la dignidad humana. Entonces ahí vamos como en ese choque, en ese debate constante. Una pregunta, si tenemos el grupo de personas que hacen decisión y platicamos y evaluamos y discutimos, y entre todos los presentes, los expertos, no vemos una de las posibilidades que resulta al final. ¿Somos inocentes en la decisión? O bueno, estoy brincando mucho, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo hoy que no sabía. Tengo una visita de Holanda, y esa gente en Holanda, en Ámsterdam, casi todas las casas tienen ahora paneles solares. Qué bueno, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, estamos protegiendo la planeta, ya buscando otras fuentes de energías. Pero Sí, nadie pensaba, porque nadie vio el futuro que es hoy, que cuando hay un incendio ahora, claro. los bomberos vienen ahora para echar agua encima de la casa, pero como todos tienen sus techos llenos de paneles solares, el agua no cae en la material que está quemando. Ajá, Entonces, ajá. ahora hay un dilema. Ese es un ejemplo sencillo donde, especialmente en la bioética, ¿verdad? Yo estaba, esa película Oppenheimer, o es como la bomba atómica, ¿verdad? El descubrimiento de energía nuclear, ¿verdad? Ha avanzado tanto en salud, tanto en energías, pero imagínense, crean una bomba que destruye miles de personas en un solo tiro. Claro, claro. Ese es el punto ciego de la bioética y otras ciencias, que aunque sabemos tanto, no podemos realmente ver todo. Eso Ajá. solo sería Dios. ¿Y Todas en las qué? implicaciones. Pero ¿somos inocentes, Padre, o no? No sé. Debo Bueno, decir, tomamos, por ejemplo, en la nuclear, ¿verdad? Tenemos Einstein y gente que está pensándolo. Después empiezan a descubrir ese movimiento dentro del átomo. Después alguien realmente diseña un reactor, y después alguien lo aplica a la guerra. ¿A qué punto todos son parte del pecado de la bomba atómica? y Es es que curioso. también acuérdate que en la Biblia dice que al que más se le da, no solo en términos materiales, sino al que más se le da en conocimiento, más acceso tiene a la verdad, al conocimiento, más se le va a juzgar o más se le va a pedir, ¿verdad? Va a Entonces, sí, pedir. exacto, si es una persona que tiene conocimiento, está consciente de los riesgos, de lo que hay, de lo posible, de lo que se pueda venir o de lo que va a implicar, pues obviamente tiene se le exige más, se le va a juzgar más, Se va a juzgar más. Sí, sí. se le pedirá más, ¿verdad? A quien realmente no, por X motivo, no tuvo acceso a ese conocimiento, nadie le advirtió, no sabía. Y de ahí lo único que pasa es que otros deciden, o somos, somos nada más presa de las consecuencias, ¿verdad? Somos víctimas de las consecuencias nada más. Al final ni sabían y están sufriendo las consecuencias de algo que ni ellos sabían. Pero sí, a quien tiene conocimiento de eso, obviamente, pues se le exige más, se le juzga más. Por Eso es ejemplo, también tremendo. con los médicos hay familias, llega ahí el abuelito, el abuelo, con
con la hija, que también ya es un poco mayor, el abuelo tiene 90, la hija tiene 70, y ni uno ni otro sabe. Al final, pues tal vez no ni son culpables, lo único es que el médico decide por ellos y listo, o el gobierno y ya, ¿verdad? No, ellos no hay una autonomía, una decisión libre para decir me llevo a mi abuelo, hago esto, al final le queda la decisión al médico. ¿Usted piensa que eso también queda un poquito más pesado para un sacerdote? Comprende, en ayudar, y ahora no solo estamos hablando de bioética, pero el moral en general, que Ujú. puede ser, ay, Marco Gringo, ya que va, ¿quién escucha a él? Pero, uy, el padre dijo, ¿verdad? Me dijo, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, obviamente también todavía tiene cierto peso la voz, la palabra de un sacerdote, más en nuestros ámbitos aquí guanacastecos, claro. Muy bien, señores, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Amén. Amén, Padre. Igual Estamos usted, viendo Amén. el padre. próximo Y martes. saludos a Monseñor Josito, parece Monseñor con ese shiny que anda ahí. Pero Que usted Saludos. vengo llegando a la hora santa, por eso fue que llegué tardecillo. Ah, bueno. Monseñor, andaba presidiendo, Monseñor. Te le va a pasar las de Zacarías, ahorita anda bendiciendo. Foto, me lo manda, porfa. nos vemos, ¿De qué nos dijo vemos Franklin? sábado. Franklin, ¿por qué no va sábado? ¿Qué pasa? No, ¿No qué? tengo otro compromiso parroquial. Es lo que yo hice la última vez, solo una vez, ¿verdad? Solo, ya lo gasté el mío. Ya quemó su cartucho. Pero ya no voy, vea, ahorita le da un poco fiebre a la chiquita, ahora mi esposa no va. Yo lo voy a llevar la bacteria para que todos se enferman ahí, no se preocupen. Bueno, chicos, Buenas noches. Karencita, me manda cómo me les va bien. Bien, Me manda bien. me manda el resumen de lo primero que vieron. Nada que Oye. ver, Pito, ahí está la grabación. Gracias. Ah, no, sí. el Sí, tengo que ver bioética. la grabación, por supuesto, claro que sí. Sí, tengo que No, verla, vamos a clonear, José, para que todos somos católicos excelentes. Eso es el resultado. Así es. O muy pecadores en Buenas conversión. noches. Buenas noches para todos. Buenas noches todos. Bueno. Igualmente. Uy, ya está grabado eso. Dios mío. Ay, señor. Todos esos Bórrelo. chistes. Oh, oh.